Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos el canal de La Vida en el Rancho, amigos. Como podemos ver, este canal tiene 500,000 suscriptores. Me voy a suscribir a su canal. La verdad es que este canal ya lo he analizado anteriormente, obviamente ese video ya está algo viejito. Sin embargo, vamos a tomar ese video de referencia para determinar su CPM, para determinar el público al cual está dirigido y para sacar un poquito más a detalle las analíticas. Ya saben que yo siempre hago esa metodología de observar los videos que ya he subido, comparar las analíticas, porque en base a ello nos damos unas estimaciones más a profundidad de cuánto es lo que se puede estar generando aquí en YouTube con diferentes nichos, con diferentes públicos, diferentes edades, etcétera. Este canal ha sido muy controversial. Hay muchas personas que aman este canal y hay otras personas que odian este canal. Sus razones tendrán. Yo no me voy a meter a defender, yo no me voy a meter a dar mi punto de vista. Yo en este video estoy para mostrarles este canal, para preguntarles precisamente a ustedes si les gusta sus videos, si consumen sus videos, si son fan de este canal. Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Si eres fan, si te gusta su contenido y todo eso y aún no te has suscrito a su canal, pues te hago la invitación a que vayas a suscribirte para que próximamente esté llegando al 1,000,000 de suscriptores. La verdad es que se merece ese 1,000,000 de suscriptores. Este canal es referencia en los temas de rancho, es referencia en todos estos temas. Y si no conocías este canal, pues también en la descripción de este video estará apareciendo su link para que vayas a ver su contenido. Puede que se convierta en tu youtuber favorito. Yo estoy a favor de mirar contenido diferente, no solamente el contenido que nos muestra YouTube, sino mirar, investigar posibles canales que nos pueden llegar a interesar. Es por eso también que he creado este canal de Cuánto ganan los youtubers, también para mostrarles a todos ustedes cuáles son los posibles canales que les pueden llegar a interesar y pues formar una comunidad bastante grande derivada de todos estos canales de YouTube. Dicho todo esto, vámonos a ver cuáles han sido sus videos más recientes. Vemos que hace 3 horas subió un video que es un short. Bueno, no es un short porque está arriba de 1 minuto. Los videos shorts deben de durar 1 minuto o menos de 1 minuto. Como podemos ver, este video pues está no es un short como tal, supera el minuto. Sin embargo, este canal sí es bastante activo con los shorts. Supongo que tiene una cuenta de TikTok en el cual sube su contenido y también resube su contenido aquí en YouTube. Vemos el que le sigue. Hace un día fue creado, 23,000 visitas. Un grande olvidado, Manuel Capetillo, hace 3 días subió otro video. Me reventaron la cerca y espiando al del pan. Es una persona bastante activa aquí en YouTube, la verdad hay que decirlo amigos, es muy activo aquí en YouTube, por lo tanto por eso tiene bastantes buenas vistas. La verdad es que hay que reconocer algo, muy independientemente si te cae bien o te cae mal, hay que reconocer que es muy trabajador debido a que sube el contenido aproximadamente todos los días. Entonces esto es algo muy difícil de hacer, sobre todo en estos tipos de canales que sí requieren bastante investigación, que sí requieren bastante preparación, que sí requieren pues el hecho de estar grabando y editando. No sé si tiene a una persona que le ayude con la edición, no sé si tiene a otra persona que le ayude con las miniaturas y la optimización de sus videos aquí en YouTube, porque todo eso también requiere bastante esfuerzo. No solamente es de grabar y subir, tienes que tener un plan, tienes que tener una metodología para que tus videos funcionen. Dicho todo esto, vamos a ordenar los videos por más populares. Vemos que hace 2 años creó su video más popular que tiene 8.9 millones de vistas. No olvida sus raíces. El que le sigue, 2 años de haberse creado, es una transmisión en vivo, 4 millones de visitas. Desenlace escalofriante sobre Itzel, otros 2 años de haberse creado, su tercer video más visto, 2.7 millones de vistas. La canción que hace llorar cuando perdemos a alguien. Si no conocías este canal, tengo que decirles que este muchacho también es cantante, tiene muy buenas canciones y tiene una muy buena voz, entonces es de todo. La verdad es que su contenido está bastante enriquecedor si es que te gusta el rancho amigos. Entonces ya saben, en la descripción está su link
para que vayas a ver su contenido. Vamos a ordenar los videos por fecha de los más antiguos y como podemos ver hace 8 años que empezó a subir contenido en esta plataforma. Como les digo, es pionero en todos estos videos del rancho. Anteriormente solamente se subían bromas, solamente se subían chistes, solamente se subían noticias, etcétera, sobre todo los vlogs. Sin embargo, él llevó el vlog a otro nivel y pues probó suerte con la vida en el rancho, y la verdad es que desde entonces no ha dejado de subir contenido. Obviamente ha probado de todo, han pasado muchas cosas durante estos 8 años, cosas buenas, cosas malas. Sin embargo, se ha mantenido constante y eso también hay que reconocerlo. Mantenerse por 8 años aquí en YouTube requiere de bastante esfuerzo, requiere de bastante sacrificio, requiere de bastante valor, sobre todo cuando hay gente que por alguna razón te odia. Entonces la verdad hay que reconocerle todo el esfuerzo, amigos. Quiero recomendarles mi segundo canal, se llama Voces LSH. Les invito a que vayan a suscribirse y a ver los videos. Es en colaboración con un amigo. En este canal tratamos de ayudar a las personas que más lo necesitan de nuestra comunidad. Estamos empezando este proyecto y espero les agrade a ustedes. El link está en la descripción. Nos vamos aquí a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública. Tú mismo la puedes corroborar en socialblade.com. Tengo que decirles que esta información se va actualizando a medida que pase el tiempo. Yo estoy grabando este video a principios del mes de septiembre, el mes patrio aquí en México. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es posible que toda esta información haya cambiado porque va muy apegada a las analíticas de YouTube. Vemos que tiene 986 videos subidos. La verdad es que sí tiene bastantes videos subidos, más de 500,000 suscriptores, más de 151 millones de vistas y se unió el 17 de enero del 2013. Vemos que este canal rankea en México, es el 1464 en su rango. En los últimos 30 días ha ganado 6,000 suscriptores. Social Blade nos dice que está generando de $700 como mínimo a $11,800 como máximo en el mes, con un CPM de 0.25 a $4. Ya saben que no le tomo mucha importancia a las estimaciones de Social Blade. Si tú sí le tomas mucha importancia, mi recomendación es que te bases por la mitad, alrededor de unos $5,000 en el último mes. A lo que sí le tomo bastante importancia es a esto. En los últimos 30 días ha ganado más de 2,939,000 reproducciones. La verdad es que son bastantes buenas reproducciones. Dicho todo esto, vamos a sacar la calculadora y anotamos esas reproducciones. 2,939,000 reproducciones. Las vamos a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Las dividimos entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas, el otro 50% desafortunadamente no, y hay que multiplicarlo por el CPM. Y me preguntarás, si eres nuevo en el canal, ¿qué es el CPM? Te platico rápido. El CPM es el costo por cada 1000 reproducciones. Es lo que los anunciantes, las marcas, las empresas pagan a YouTube cada vez que 1000 veces se ven los anuncios aquí en YouTube. Parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se le va a YouTube. ¿Y cuál es el CPM de este canal de la vida del rancho? Pues solamente él sabe ese dato. Yo puedo sacar mi estimación. Como les dije, nos vamos a ir al video que ya publiqué el 29 de septiembre del 2020. Tiene un año de haberse creado este video, entonces ya nos puede dar un poquito más a detalle las analíticas más sobrias. Vámonos primero aquí al apartado de público. Vemos que este video en área geográfica tiene el porcentaje más alto en Estados Unidos. Solamente diciéndote eso ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es el CPM si es que sabes un poquito de estos temas. Es el 39.7% de la audiencia que ve este video es de Estados Unidos. En México el 35.1% de aquí de México. En edad y género vemos que el femenino abunda, es el 81%, y en masculino el 18%. Y en el rango de edades vemos que su pico, el que tiene más visitas, es en los 55 a los 64 años de edad. Si combinas audiencia de Estados Unidos y combinas una audiencia mayor, nos da un CPM pues algo alto. Como podemos ver, este video tiene un CPM de $5.09. Vamos a redondearlo por $5. Un RPM de 2.45 y me ha generado $38 desde que se publicó este video. Si la audiencia que te ve es mayor de edad, es de arriba de los 40, los 50, los 60 años de edad,
edad, el CPM tiende a aumentarse debido a que estas personas tienen mayor poder adquisitivo. Si su público fuera menor de edad de 13 a 17 años, pues la verdad su CPM sería de $0.25 o de $0.50, debido a que pues ese rango de edades no tiene un poder adquisitivo grande. Entonces las empresas quieren que compres su producto, quieren que pagues sus servicios, por lo tanto invierten más cantidad cuando saben que el público es mayor de edad. Entonces, dicho todo esto, vamos a multiplicar este número por $5 y nos quedaría la cantidad de $7,347. Como podemos ver, por eso no confío mucho en las estimaciones de Social Blade, porque si tomamos la mitad sería aproximadamente $5,000 o $6,000 y nosotros nos estamos basando en un CPM de $5 y nos estamos llegando a los $7,347. Esto obviamente no contando posibles colaboraciones con marcas, tampoco contando que a lo mejor está monetizando Instagram y sobre todo Facebook. Solamente la monetización aquí en YouTube. Sabemos que las ganancias de cualquier youtuber derivan de diferentes redes sociales, no solamente de YouTube. Entonces, si eres de otro país, ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local: $7,347. $7,347 convertidos al peso mexicano nos da la cantidad de 146,895 pesos mexicanos. Tengo que decirles que este canal reaccionó, o mejor dicho, dio su punto de vista de este video, y él confirmaba que las ganancias que yo mencionaba en este video eran por debajo de sus ganancias verdaderas. Entonces, considerando ese CPM, yo me atrevería a decir que sí anda rondando los 146,000 pesos mexicanos en los últimos 30 días, porque ya saben que YouTube no te paga diario, no te paga cada semana, te paga mes con mes. Quiero saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad, si piensas que es mucho, si piensas que es poco, todo eso déjamelo saber en los comentarios. También, si quieres saber cuánto es lo que estoy generando por hacer estos videos, en la descripción y en los comentarios fijados estará apareciendo un link para que vayas a ver cuántas son mis ganancias. De mi parte sería todo, espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.